El Club Sport Huancayo, conocido como Sport Huancayo, es un club de fútbol de la ciudad peruana de Huancayo, en el departamento de Junín. Juega en la Primera División de Perú, la Liga 1. Historia. El dueño de la empresa, Manchete, el año 2005, decide comprar la categoría a la otrora Escuela de Fútbol Huancayo, subcampeón de la Liga del Distrito de El Tambo. Ese año participan con ese nombre. Para el 2006, cambian por primera vez su denominación a Huancaína Sport Club. El 7 de febrero de 2007, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, Perú. El 2008 cambió a su actual denominación de Huancaína Sport Club a Sport Huancayo, por el cariño e identificación del equipo con la ciudad. La primera dirigencia estuvo integrada por Luis Orellana, Gonzalo Castillón, Edilberto Cachoán, Henry Pocomucha y Raúl Rojas, quienes apostaron por un trabajo serio y planificado, y pensando en el Campeonato de Copa Perú 2008, decidieron hacer una gran inversión, teniendo como principales patrocinadores a Hilos Manchete y a Agua Santista. Fue campeón en la etapa distrital de la Copa Perú. Pasó a la etapa provincial de la mano del entrenador Miflín Bermúdez, quien fue retirado el 15 de julio, antes de afrontar la etapa departamental por cuestiones extradeportivas. En esos momentos críticos para los intereses del club, el 1 de julio asumió la conducción del equipo José Ramírez Cuba, un director técnico muy experimentado en la Copa Perú, quien trajo estabilidad al equipo. En la etapa departamental quedó como líder del Grupo A y clasificó a semifinales, donde eliminó al Sport 2 de Mayo de Tarma y clasificó a la etapa regional como subcampeón del departamento de Junín. En la etapa regional, luego de disputar un triangular definitorio con León de Huánuco y Municipal de Yanahuanca de Cerro de Pasco, avanzó a la etapa nacional en el primer lugar del Grupo A de la región 5 y como subcampeón de la región 5. Finalmente, en la etapa nacional, superó al Municipal de Acoria de Huancavelica, global 4-0, en octavos de final. Luego, en cuartos de final, derrotó al Sport Huamango de Ayacucho, global 5-4. De esta manera, entró al cuadrangular final donde se enfrentó al Colegio Nacional de Iquitos, al Atlético Torino de Talara y al Cobresol de Moquegua. Aunque su inicio en esta etapa final del campeonato fue incierto, ya que en el primer partido cayó derrotado por 1-0 ante el CNI, luego se llevó todos los puntos de los otros partidos, al vencer 2-0 al Atlético Torino con goles de Reyes y Vázquez, y finalmente 2-1 al Cobresol, con goles de Reyes y Palma, en histórico partido disputado el 11 de diciembre, coronándose como campeón de la Copa Perú 2008, y logrando con ello uno de los cupos para ascender por primera vez a la Primera División del fútbol peruano. Ascenso a la Primera División y los primeros torneos internacionales. La temporada 2009 significó su primer año en la Primera División. Fue protagonista del torneo y finalizó en la cuarta posición, lugar que le sirvió para clasificar a la Copa Sudamericana 2010. Cristóbal Cubilla fue el primer entrenador huancaíno en lograr un triunfo ante el Club Alianza Lima, FBC Melgar, Universidad San Martín, Cienciano y Universitario de Deportes, además de aquella goleada inolvidable por 7-0 ante el Coronel Bolognesi de Roberto Mosquera Vera. El Huancayo fue sensación de aquella temporada, caracterizado por un juego ofensivo y goleador. Además, el récord de mayor cantidad de puntos obtenidos por el cuadro huancaíno se registró en dicha temporada. Logró 70 unidades, récord que hasta hoy en día no ha sido alcanzado. Para la temporada 2010, se contrató al técnico Rafael Castillo para reemplazar al paraguayo Cristóbal Cubilla. Transcurridas 19 fechas del Campeonato Descentralizado 2010, Castillo fue separado del cargo por bajo rendimiento. El paraguayo, Cristóbal Cubilla, tomó nuevamente las riendas del equipo. En el descentralizado, lo ubicó en la octava posición y en la Copa Sudamericana 2010, perdió en Uruguay contra Defensor Sporting por 9-0. Luego de ello, Cubilla puso a disposición su cargo. En el partido de vuelta,
Sport Huancayo venció de local al Defensor Sporting 2-0, siendo eliminado de la competencia internacional. En el 2011, Sport Huancayo realizó la mejor campaña de su historia en el descentralizado, quedando tercero y obteniendo de esta forma un cupo para la Copa Libertadores 2012, torneo que encararía por primera vez en su historia. El 24 de enero de 2012, jugó contra Arsenal de Sarandí de Argentina, por el partido de ida de la primera fase de la Libertadores, encuentro que perdió por 3-0 en Sarandí. El partido de vuelta se jugó el 31 de enero en la ciudad de Huancayo, siendo este un día histórico para la ciudad, por albergar por primera vez un partido del torneo de clubes más importante del continente. El partido finalizó 1-1, y Sport Huancayo fue eliminado del certamen. En la temporada 2012, Sport Huancayo realizó un torneo muy irregular, pese a lo cual culminó en la sexta posición. De esta forma logró clasificar a la Copa Sudamericana 2013 y será rival del Club Sport Emelec de Ecuador. Messina debutando como director técnico en Sport Huancayo en Primera División ante Alianza Lima 2014. El Sport Huancayo no tuvo buena campaña en el 2014, ya que empezó mal en la Copa Inca, obligó a la directiva a hacer cambio de técnico. Así que toma la dirigencia el técnico Walter Lizárraga, salvando al Sport Huancayo del descenso, donde jugó un partido extra contra los Caimanes, donde el equipo huancaíno derrotó 1-0 en el último minuto, asegurando la participación del Rojo Matador en la próxima temporada. Ya para el 2015, el Sport Huancayo mejoró su plantilla y empezando con un buen pie la Copa Inca, pero un tropiezo en las últimas fechas le impidió clasificar a los playoffs. Para el torneo Apertura, el equipo huancaíno no tuvo un buen inicio, que obligó a Walter Lizárraga a dejar el equipo y retorna a la dirección técnica de Wilmar Valencia, que hace una buena campaña durante el torneo, haciendo clasificar a un torneo internacional al Sport Huancayo. Su permanencia en la primera división y el progreso a nivel internacional. Para el Campeonato Descentralizado 2016, el director técnico Diego Umaña se hace cargo del Rojo Matador para afrontar la Copa Sudamericana 2016 y el torneo local. En la Copa Sudamericana 2016, Sport Huancayo enfrentó al Deportivo Anzoátegui, empezando de visitante el cual perdió 2-1 a pesar de empezar ganando. En la vuelta el equipo de Umaña se impuso por 1-0 con gol de Manuel Corrales, que permitió a los huancaínos clasificar a la siguiente ronda, teniendo en cuenta el gol de visitante que hizo el Sport Huancayo a los venezolanos en Puerto La Cruz. Por primera vez en su historia, el Rojo Matador lograba clasificar a la siguiente fase de un torneo internacional. Su próximo rival sería el Sol de América de Paraguay. Al equipo de la Incontrastable le tocaba ser visitante otra vez, el cual cae por la mínima diferencia, pero en la vuelta el equipo no aprovechó su ventaja de la altura, ya que madrugó a los guaraníes con gol de Ricardo Salcedo, que ponía el empate global 1-1. Pero los paraguayos lograron empatar faltando casi 10 minutos para que acabara el encuentro, y así el Sport Huancayo queda eliminado una vez más del certamen continental. Ahora el equipo solo se enfocaba en el clausura, intentando clasificar a los playoffs, ya que se mantenía entre los 4 primeros. Pero una mala pasada en las últimas fechas le impidió llegar a las finales y así quedarse con el 7º lugar, pero obteniendo una vez más un cupo a la Copa Sudamericana 2017. El 2017 fue un año muy discreto para el club, donde se destaca su eliminación en la primera fase por Nacional Potosí por la Copa Sudamericana 2017. Finalmente, en el torneo local, terminaron ubicados sextos en la tabla acumulada, asegurando así una nueva participación en la próxima Copa Sudamericana 2018. Para el 2018, se inició con una victoria 3-2 contra Unión Comercio y tuvo una mayor relevancia en la primera etapa del torneo peruano, donde logró ganar su grupo y tener la oportunidad de ganar su primer título. Sin embargo, esto no se logró tras caer ante una excelente campaña de Sporting Cristal. A nivel internacional inició bien, destacándose en la primera fase de la Copa Sudamericana tras golear por 3-0 a Unión Española, y culminando con un reñido duelo contra Caracas, donde sería eliminado. Finalmente, terminó en el acumulado dentro de los puestos de clasificación a Sudamericana, y volviendo a asegurar su próxima participación a la Copa Sudamericana 2019.
El 2019 tuvo una pobre campaña internacional tras ser eliminados en primera fase ante Montevideo Wanderers. Si bien no se logró el objetivo de pelear por los primeros puestos del campeonato local, logró nuevamente mejorar su posición tras acabar en el acumulado quinto y seguir asegurando su clasificación a la Copa Sudamericana 2020. El 2020 inició peleando el torneo Apertura del torneo peruano, donde finalmente terminaría segundo. Durante el brote de COVID-19 dejaría su localía, en Huancayo, para pasar a jugar sus partidos restantes en Lima. De igual manera, en su participación internacional, lograría una de sus mejores participaciones tras eliminar a Argentinos Juniors por goles de visita, y acabar con su mala racha contra equipos uruguayos, tras eliminar a Liverpool por la segunda fase, así clasificando por primera vez en su historia a la fase final de la Copa Sudamericana. Tras este logro, su nivel durante el torneo Clausura tuvo que disminuir, peligrando así su participación a nivel internacional,